Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, damas y caballeros, sean todos bienvenidos al canal Darí para acá, canal en el cual hablamos constantemente de todo lo que tenga que ver con el mundo de los videojuegos y esta vez volvemos nuevamente a la sección de tier list, puesto que quise y la verdad que es necesario hacer por lo menos esta tier list que es pequeñita, es chiquita, pero que incluye lo que es, por lo menos a mi forma de verlo, en cuanto a calidad refiere y sacando toda la innovación y todo el aspecto cultural que conllevan los shooters a prácticamente la saga con mayor calidad en cuestión shooter de todos los tiempos. Una saga que es cortita, tiene tres juegos principales, pero que cada uno de estos juegos simboliza un montón y significa un montón, valga la redundancia, de cambios, los cuales fueron a través de los años siendo cada vez más importantes para los shooters. Y claramente, ¿de qué saga voy a estar hablando? Si no es de la mitiquísima ya y clásica saga BioShock. No sin antes de comenzar con este video, me gustaría recordarles que pueden suscribirse, que pueden compartir, que pueden darle like y un montón de otras acciones las cuales contribuyen y ayudan a que este canal crezca. Y es a partir de esta mini introducción en la cual vamos a dar comienzo con la saga BioShock, saga la cual, como dije anteriormente, no es tan extensa, puesto que solamente goza de tres juegos principales. Tiene algunos cameos en otras sagas y tiene algunos otros desarrollos secundarios, pero me voy a basar prácticamente en lo principal de la saga, y en este caso consta de lo que es la trilogía BioShock, dos juegos que ocurren en el subterráneo y un tercero que le intenta dar vuelta a lo que es esta saga y ocurre en el cielo. Pero vamos a comenzar claramente por el principio, como siempre lo hacemos, y ponemos al primer BioShock en ese porque es que se lo merece. No hay shooter que haya tenido tanta calidad en lo que su año respecta como si lo es BioShock. BioShock 1 es un juego que por lo menos en todas las plataformas había y por haber ronda los 95, 96, 97 puntos. Y la razón es muy simple. Es uno de los primeros shooters, o por no decir el primer shooter, que realmente complejiza lo que es el género y que uno, en vez de simplemente ir al juego para disparar o pasarse un poco y divertirse matando bichitos por el mapa, se encuentra con una narrativa compleja, con unos personajes complejos, con una narrativa compleja y ya juega BioShock con otro estilo. Uno cuando juega BioShock o descubre BioShock 1 se da cuenta que no es como los otros shooters son. Es un juego que sale en 2007, que, voy a hacer un pequeño inciso, es el único shooter hasta el día de hoy que gana GOTY, que gana Game of the Year en 2007 y es el Game of the Year con mayor diferencia que saca en cuanto al segundo puesto. Un 64% vota a BioShock como el juego del año en el año 2007. Eso da justamente la dominancia de lo que significaba BioShock ya para esa época. Pero hablar de BioShock es, como dije anteriormente, un juego que nos introduce a un submundo increíble, a un juego que tiene su propio lore ya, y de que claramente tiene sus propias mecánicas y tiene su propia forma de ser, no bebe de nadie. Se diferencia de todo lo que son los shooters hasta el día de hoy y claramente esa diferenciación marca de que cada vez que salió un BioShock, como fue en 2007, como fue en 2009, como fue en 2012, explota el mundo o se vuelve tan mainstream que claramente le da para estar nominado o ganarlo. Y es el primer BioShock, el cual trae todo lo que dije y de que claramente vemos al principio una atmósfera que invade. Eso es básicamente la titularidad que podríamos darle a BioShock, una atmósfera que literalmente invade, ya que nos mete en lo que es el subterráneo, en lo que es Rapture, lo que es la ciudad subterránea, abajo de los mares. Y desde el primer momento vemos que la ambientación, los mapeados, el propio diseño de nivel de cómo uno ve el océano mientras está en una ciudad subterránea, ya nos deja ver que es un juego distinto al resto. Nunca se había hecho con un shooter una premisa tan interesante de un juego que ocurriera debajo del agua.
Pero es que no es casualidad que ocurra bajo el agua, puesto que todo tiene que ver con el interés político que le quiere dar el juego a la trama. Si algo digo, y algo que diferencia a BioShock de todos los otros shooters, es que tiene una narrativa compleja. Algo que ya dije 30 veces en lo que va del transcurso del video, pero lo digo porque si hay una de las cosas las cuales hace que la narrativa sea compleja es porque tiene política. BioShock, y de hecho el BioShock Infinite también, son juegos que son políticos y religiosos. Y es la narrativa política lo que hace que el juego sea tan complejo. La historia y el lore de Rapture, como para hacerlo de una forma concisa, nos muestra que Franz Fontaine, quien era el fundador de esta mítica Rapture, se cansó de estar ligado a los gobiernos y de hacerle caso a la ley, y es por ello que funda una ciudad subterránea justamente para romper el sistema de que las ciudades tienen que ser en tierra firme. Y lo hace con la intención de que las reglas no existan, que cada quien que vaya a Rapture pudiese hacer lo que quisiera, que la creatividad fluya y de que la innovación fluya. Él tenía esta visión, vamos a decir, de que la libertad era su principal símbolo y que nada tenía que detener al ser humano, nada tenía que limitarlo. Claramente, un mundo en el cual no haya reglas y de que el ser humano no esté condicionado por nada, no iba a terminar bien, y es por eso que Rapture a los pocos meses de su apertura termina siendo una perdición, un caos. Es por eso que el protagonista, el cual se encuentra en un viaje de avión, y ese avión tiene un accidente, se encuentra en lo que es en medio del mar con un faro. Dicho faro lo hace entrar en Rapture, y es por ello que cuando nosotros entramos a Rapture, en vez de ver esa ciudad espléndida, la cual es espléndida, pero una vez uno entra en el interior, vemos caos absoluto, vemos un derrumbamiento total, una decadencia total de lo que es Rapture, y como el propio escenario habla también. 2 minutos de entrar a Rapture ya nos ataca una persona, la cual nos damos cuenta que no tiene condiciones humanas, y de que claramente el mundo que nos rodea, subterráneo, no es amistoso. El protagonista tiene que escapar de Rapture, puesto que era lo único que tenía para sobrevivir y no se iba a quedar varado en el mar, y con el objetivo claro de poder llegar a tierra firme, a lo que sería el mundo normal. Esa sería la premisa de BioShock. Sin embargo, con tener esta poquita historia, con este poquito lore, es la propia ambientación lo cual uno define que BioShock es un juego superior al resto, puesto que la cantidad de diversidad de escenarios que tiene porque justamente se justifican con el lore, de que hay una ingeniera botánica y hay todo un escenario botánico, de que hay un apartado tecnológico y hay todo un mundo tecnológico. Pero con que solamente sea la historia esa, ya estaba bien el juego, pero no es que eso solamente no es la historia. Cuando uno va avanzando, va descubriendo mecánicas también. De hecho, el juego bebe bastante de lo que es Half-Life, incluso en algunos momentos con la mítica llave inglesa, que sería como una especie de barrote de Half-Life, mítico de ese juego, y de que claramente BioShock lo copia y se inspira, de que tiene un montón de armas, pero que aparte tiene los plásmidos. El plásmido es otra de las cosas a las cuales distingue a BioShock y deja ver de que también, como dije anteriormente, no es un shooter cualquiera. Ya la atmósfera lo distingue, ya el escenario y el diseño de nivel lo distingue, y otra cosa que lo distingue es su apartado jugable. Los plásmidos, como se le dicen, son habilidades que fueron concedidas por los seres humanos a través de un experimento, y de que justamente debido a que se salió del control del ser humano por las habilidades sobrenaturales que traía, empezó todo el mundo a consumirlo y claramente a volverse loco, puesto que consumirlo en exceso hace que el ser humano pierda su cordura. Usar plásmidos son literalmente tener habilidades superhumanas. Lanzar fuego, tirar hielo, tener fuerza sobrehumana, tener super salto, tener agilidad, ser más rápido. Es como si uno tuviera superpoderes. Entonces, cuando uno combina las habilidades normales del juego, que son disparar, pegar con un barrote, pegar con un palo, encima tirar fuego, o tirar hielo, tirar todas las cosas que pueden existir de un superhéroe, claramente el juego tiene una profundidad, una capa de profundidad jugable mucho mayor. El abanico de posibilidades se expande mucho más y se expande aún más cuando descubrimos distintas subtramas o distintas historias
que tienen que ver con Rapture, pero la que nos interesa y la que voy a hablar también es la que ocurre con los Big Daddy. Los Big Daddy son estos, como se ve en la portada, personajes los cuales se encargan de atrapar a las Baby Sisters, las cuales son niñas por las cuales se le extrae el plásmido para justamente ejecutarlo. Uno cuando se da cuenta de que literalmente el poder que consigue se consigue a través de niñas muertas, de niños muertos en general, tiene un dilema moral y es ahí cuando el jugador tiene que tomar la decisión de si seguir por el camino que está siguiendo, de matar a más niñas para conseguir más poder y poder escapar, o complicarse más la vida, no matar a nadie, ir por un camino, no voy a decir pacifista porque uno sigue matando, pero por lo menos las personas que tienen cordura, que son los niños, dejarlos tranquilos. Claramente ahí se abren dos brechas, cada jugador hace lo que quiere respecto a esto, sin embargo, cada acción termina teniendo sus consecuencias. Y es el giro de guión que tiene este juego, como dije anteriormente, su trama, la cual nos deja ver que también tiene una capa de complejidad narrativa. Pasado el tiempo nos encontramos con un tal Just, el que nos dice que también está atrapado como estamos nosotros y que quiere escapar como queremos escapar nosotros. Entonces nos ayuda y nosotros le ayudamos, yendo hacia donde está él para poder escapar, puesto que supuestamente él tiene la forma de escapar de este lugar. Decidimos creerle, puesto que literalmente en un mundo de caos en el que todo el mundo te ataca y encontrás por primera vez a una persona que no te ataca, es realmente un milagro. Entonces uno a la primera instancia decide confiar. Pero fíjense que conforme va pasado el tiempo y conforme uno va avanzando, se va dando cuenta que el tipo tiene intenciones más macabras de las que uno cree. Le dice constantemente que tiene que matar a las babysitters para conseguir más poder, puesto que sabemos que estamos matando literalmente a niños. Y uno puede justificarlo porque de cierta manera está poniendo sus intereses sobre el resto. Sin embargo, cuando llegamos al, vamos a decir, 75% del juego, nos damos cuenta que en realidad estábamos hablando del mítico Jans Fontaine, el fundador de todo esto, y de que claramente era un despiadado asesino, y un tipo al cual importaba muy poco nuestra existencia, y que nos dominaba a través de la palabra quieres, para que nosotros, como si fuéramos un esclavo, fuéramos haciendo todas las acciones y decisiones que tenía Jans Fontaine preparada para nosotros. De hecho, la caída del avión, el accidente que ocurre del avión, no es una casualidad. No se estrelló en ese lugar porque sí. Se estrella ahí porque nosotros inconscientemente estábamos yendo hacia el faro. Y es este plot twist de literalmente querer escapar a un lugar al que literalmente supiéramos que teníamos que estar ahí porque el destino nos decía así y porque éramos un esclavo de la libertad, que el juego toma un giro distinto. Entonces, en vez de escapar, ya uno se da cuenta que tiene que enfrentarse cara a cara con Fontaine para sacarse este control mental que tiene sobre nosotros y poder escapar con total libertad. Y es ahí donde entran las Baby Sisters, las cuales a partir de ahí surgen dos finales. El primero, que si terminaste matando a las Baby Sisters, el poder te consume, por lo tanto cuando uno mata a Jans Fontaine se vuelve como una especie de Jans Fontaine 2. Puesto que Fontaine recordamos que era un asesino para poder conseguir plásmido y ser como una especie de ser cósmico poderoso. O si perdonamos a las Baby Sisters, matamos a Fontaine, pero liberamos a estas niñas para que crezcan, tengan su adolescencia, su adultez y te recuerden como su padre o su salvador. Los dos finales son bastante buenos. De hecho, una de las pocas desventajas que tiene BioShock y de las que todos concordamos una vez terminamos de jugar al juego es el jefe final, puesto que no coincide mucho con la estética. Pasamos de enfrentarnos a máquinas con taladros a enfrentarnos a un tipo con superpoderes que tiene supervelocidad, que vuela, baja, estilo Superman. Pero quitando esos pequeños apartados, estamos hablando de un juego prácticamente innovador al 100% y casi perfecto. Si no fuera por la limitación del propio shooter y de porque literalmente es un juego lineal, o sea que tiene que ser pasillero, BioShock es, en lo que a atmósfera narrativa y jugabilidad refiere, una obra de arte. Estamos hablando de un juego que
expandió todo lo que podría llegar a dar un shooter, porque hasta ese momento un shooter era considerado un juego de matar demonios o de matar enemigos sin una historia muy compleja, pero esta complejidad narrativa que le da BioShock y de atmósfera hace que claramente los shooters tengan otra barrera y sean más innovadores en este aspecto. De hecho, a partir de 2007 es cuando vienen los shooters más complejos. Pero si BioShock 1 tuvo una primera entrega tan exitosísima así, claramente iban a sacar un segundo juego. Y como fuimos toda la trama jugando contra Big Daddies, enfrentándonos a Big Daddies, claramente en el segundo juego íbamos a ver el aspecto de la reversa e íbamos a ser un Big Daddy. BioShock 2 bebe muchísimo de lo que es BioShock 1. Sin embargo, le falta dar ese puntapié para literalmente ser un juego distinto. Si dije que el primero es un subterráneo acuático y el tercero es un rascacielos que flota, el segundo se copia mucho de lo que hace el primero, pero es normal que lo haga porque es una secuela. Sin embargo, por lo menos a mi forma de verlo, el 3 se despega tanto del 1 que es ese aspecto también innovador, lo cual lo puntúa mucho más y hace que el 2 se repliegue un poco. Cuando hablamos de la trilogía, por lo general el 2 suele ser el más desanimado. Sin embargo, tiene muchísimas cosas a favor. Primero es la jugabilidad. Es mucho más grande el repertorio, puesto que en el primero manejamos a un ser humano con plásmidos que se inyecta. En cambio de esto manejamos una auténtica máquina de matar, manejamos un Big Daddy que tiene conciencia y que quiere salvar a su baby sister, la cual tienen como una subhistoria, subtrama. Y es entonces donde uno va consiguiendo los poderes que tiene un Big Daddy, el taladro, el saltar más fuerte, el correr, el tirar poderes también. Entonces lo que es el apartado jugable se hace mucho más expansivo, se expande mucho más y deja ver de que BioShock 2, en lo que secuela refiere, claramente es una continuación directa del 1, en lo que jugablemente se refiere. Después los escenarios medio que se repiten, la forma de presentarlos también. Se introduce el tren y el viaje rápido, que era una mecánica necesaria para el primero, que empieza a expandirse un poco el mundo y le da a uno a veces pereza ir y volver para hacer algunas quests, algunas cosas secundarias. Pero el 2 lo lleva muy bien todo. La historia también es muy buena, puesto que la madre de las baby sisters te impide que vayas, puesto que te considera literalmente un esclavo. Pero cuando uno se da cuenta, cuando ella se da cuenta que vos tenés sentimientos, que vos tenés una conciencia detrás y que no la querés hablar porque es tu baby sister, es cuando se le abre el foco. No tiene un plot twist como si lo tiene el primero, y claramente la historia tampoco va más allá como va el primero, y es por estas pequeñas cositas que yo le pongo una A. Es un juego de 92-93, o sea, le bajé 4 puntos. Tiene pequeñas falencias, o mejor dicho, pequeñas limitaciones. Falencias en realidad no tiene el juego. Tiene pequeñas limitaciones las cuales hacen que se contraiga y no se expanda lo que tiene que expandirse, puesto que no es un mundo abierto, es un mundo lineal como el primero. No tiene una atmósfera distinta como lo tiene el primero, ocurre en Rapture como ocurre en el primero. Lo único que cambia, y esto lo aplaudo muchísimo, es el protagonista, literalmente encarnando al que nos fuimos enfrentando en el primero, para ver su punto de vista. Y quitando esas pequeñas falencias, el juego realmente es excelente. El juego contrae y tiene mucho más mapa, tiene mucho más todo, tiene más enemigos, tiene más variedad de enemigos, tiene, como dije, una mejor jugabilidad, uno disfruta más siendo un Big Daddy porque literalmente se siente Hulk, parece que tira todo por todos lados, revolea cosas. En cambio uno es el primero del BioShock, tiene que ser más cauteloso, dispararse un poquito más táctico, técnico. Sin embargo, por lo menos a mi forma de verlo, BioShock 2 se queda a las puertas de poder ser algo más por la propia limitación de lo que conlleva su género, pero también por la propia limitación de lo que es su propia saga. Y hacer un BioShock 3 inspirado en Rapture cuando ya el primero extrajo todo el lore posible y el segundo lo expande con los Big Daddy, no había más forma de expandir lo que era Rapture. Rapture está muy bien explicado en el primero y le dan un lavado de cara, un giro de 180 grados al segundo. Entonces, ¿cuál era la mejor forma de continuar la saga? Y posiblemente cerrarla, puesto que no sabemos si va a haber un BioShock 4.
Y era literalmente, si uno ocurre abajo del todo, uno tiene que ocurrir de arriba del todo. Y sale BioShock Infinite. Y BioShock Infinite es una barbaridad de juego. Es un juego que, si el primero trata sobre política, sobre la libertad y el capitalismo y la propiedad privada y todos conceptos políticos, el tercero tiene que ver literalmente con la religión, pero con algo aún más enrevesado que son los viajes en el tiempo. Lo que conlleva la relación entre el primero y el tercero son los plásmidos, pero es también la hija del cura del tercer juego. Antes de hablar mucho del tercer juego, el tercer juego no tiene nada de relación con el primero. Literalmente, la única relación que tiene es el plásmido. Sos un mercante que tiene que subir hacia arriba a lo que es la ciudad flotante para poder capturar a la hija del cura, el cual está encerrada, puesto que la consideran peligrosa y puesto que tenés que saldar una deuda en el mundo normal debido a que estás realmente muy pobre y la mejor forma para pagarlo es poner el encargo que te terminan haciendo dos personas las cuales son totalmente misteriosas, uno no sabe cuál es. Entonces las aventuras del juego van transcurriendo sobre eso, intentar salvar a esta chica. Y lo interesante del juego primero es la atmósfera de vuelta. La cosa más grandiosa que creo BioShock es la atmósfera. Todo lo soleado, todo lo que tiene que ver con la gente. Literalmente se ve un poco incluso de clases sociales. Un poco de la clase alta contra la clase baja. Porque uno va por los pasillos principales y se encuentra con todo bien limpito, todo bien lindo. Rezando, gente que reza. Y uno puede desviarse un poco y ver que hay pobreza. Porque es literalmente lo que sería un mundo real, pero en el más allá, con una tecnología mucho más avanzada. Lo que tiene que ver con el aspecto también jugable, mejora más la situación porque uno puede llegar a dar vueltas en el aire, puede llegar a tener como un sprint, como un dash. El disparo se mejoró mucho más, claramente, el sistema de apuntado también se mejoró mucho, la IA es mucho más avanzada, claramente es un juego que se lleva 6 años con el primero, o sea, claramente en lo que tiene que ver con el aspecto mecánico y de diseño mejoró muchísimo, de hecho se siente mucho más rejugable el Infinite que el 1. Y en lo que tiene que ver con historia sorprende, puesto que literalmente se le da un lavado de cara completo, puesto que descubrimos que la persona a la cual tenemos que salvar puede viajar en el tiempo, puede crear agujeros en el tiempo, y que el cura, la persona a la cual encierra a su propia hija o a la que creíamos que era su hija, es literalmente el protagonista. Y de que claramente la forma de cortar el ciclo, puesto que el protagonista iba a volver a encerrarla, es matándolo, para cortarlo de una vez por todas. Los plot twists que tiene esta saga son impresionantes, la verdad. Yo no sé por qué 2K no lo hace más seguidos. Sin embargo, lo que tiene que ver con la materia narrativa también es muy grande. Es muy grande. Uno se encariña mucho con Butcher, con el protagonista. Se encariña mucho con la hija del cura. Incluso le tiene un poco de rabia al antagonista. Y cuando descubrimos que somos nosotros mismos, igual habían pistas que lo decían. La forma de hablar, el comunicarse bien con Butcher, que no lo insulte en ningún momento. Bueno, ya dije todo lo que tiene que ver con el aspecto del mapeado. Hay distintos submapas ahora. Los jefes están bien. El pájaro volador mecánico gigante que mide 400 metros está muy bien también. Todo lo que tiene que ver con este juego está bien. Por lo menos a mi forma de verlo, es un juego menor. Porque sabiendo la experiencia previa que tenía ya la saga, el primero y el segundo juego pudieron haber hecho algo mucho más grande. BioShock no da el paso de convertirse en mundo abierto, que por lo menos a mi forma de verlo es lo que tendría que haber hecho. Y continúa con la semilinealidad o linealidad prácticamente. Y eso es medio que lo mata, por lo menos a mi forma de verlo. Claramente, también lo que lo puede llegar a matar es que el plot twist es muy enrevesado y de hecho ocurre todo muy de golpe. La primera mitad del juego estás salvando una mina y en la segunda mitad del juego estás haciendo viaje en el tiempo. Claramente no hay como un punto de conexión. No se siente natural el cambio de narrativa, de trama, pero uno cuando ya lo entiende lo empieza a disfrutar, ¿no?
Pero por lo menos a mi forma de verlo, BioShock Infinite termina siendo un gran juego. Nominado a Game of the Year, como estuvo nominado Game of the Year el 2, como ganó Game of the Year el BioShock 1. Sin embargo, el esperar mucho más, la expectativa, pero sobre todo el mapeado, que no tenga el lore que sí tiene el primero y la cantidad de subtrama de calidad que tiene el primero, hacen que Infinite quede un poquito más relegado. Ojo que le pongo 94, no me parece un juego malo en lo absoluto. Sin embargo, por lo menos a mi forma de verlo, tendrían que haber ajustado más, dar un poco más de calidad a las historias, aunque se nota que los que son protagonistas y los que son personajes principales están bien hechos, están muy bien hechos. Pero en lo que es subtrama y quests secundarias le faltó un poco más. Y en lo que es mapeado tenía que claramente expandirse a mundo abierto. Pero por lo menos a mi forma de verlo, tendría que quedar así la saga BioShock. Sabiendo que el primero es claramente 96-97, no hay ningún tipo de duda en ello. El segundo BioShock repliega mucho por las falencias que dije, sin embargo le voy a dar un puntaje de 90, me parece que está bien. Y el tercer BioShock, por todo lo que innova, por hacer una faceta totalmente distinta, le tengo que dar el visto bueno con un 92-93. Y así quedaría definido lo que es la saga BioShock. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por estar. Recuerden suscribirse, darle a la campanita, compartir y nos vemos en posteriores videos de todo lo que tenga que ver con el mundo de los videojuegos. Chau chau y saludos.